Hola a todos, qué gusto saludarlos hoy, sábado 23 de noviembre. Es una alegría, una bendición, un gustazo estar en esta serie Cartas de Amor 1. Hoy es el día 34 y se titula Pidiendo por el pecador. Antes de explicar el título de este devocional, les recuerdo que ya estamos terminando esta serie en la que hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Juan, una carta del amor, en la que Juan nos ha enseñado a amar a Dios, amar al prójimo, y no amar al mundo, no amar la mentira, sino amar la verdad. Y espero que haya sido de mucha bendición para todos. Estamos a pocos días de terminar. Ayer o antier, ya no me acuerdo cuándo, cometí un error. Dije que faltaba el capítulo 6 de Primera de Juan, pero Primera de Juan no tiene capítulo 6. Yo dije que ya se estaba acabando precisamente en el capítulo 5. Así es que en un par de días más se acaba esta serie. Por lo pronto estamos en Primera de Juan capítulo 5, versículos 16 al 17. Y hoy y mañana vamos a estudiar una porción que es difícil de entender, es complicada, la verdad, es complicada, lo que quiere decir el apóstol Juan. Pero lo que nos va a enseñar el día de hoy es a pedir, orar por aquellos que son pecadores, quizá incluso aquellos que son nuestros enemigos, los que nos tratan mal. Esto es algo súper particular de la enseñanza de Jesús y que es muy contracultural, va contra nuestra naturaleza. O sea, el ser humano, en su egoísmo, en su naturaleza egoísta, le cuesta muchísimo trabajo hacer algo, pedir por amar a los enemigos, aquel que me hace daño. En nuestra naturaleza, lo que queremos hacer con aquel que nos hace daño, con aquel que peca contra nosotros, con aquel que no nos quiere, es venganza, odiarlo de regreso, ¿no? Rechazarlo. La mejor cosa que el ser humano puede hacer es, bueno, lo ignoro. Pero Jesucristo nos pide que vayamos más allá, que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen y que hagamos bien a los que nos desean el mal. Eso está fuera de toda naturaleza humana. Solamente el poder de Dios puede ayudarnos a hacer eso. Y es que la enseñanza de Jesús va más allá, mucho más allá de lo que dice cualquier filósofo, cualquier religión, cualquier filosofía. Porque en este mundo hay reglas de convivencia, ¿no? Hay enseñanzas buenas, hay leyes para el orden en las sociedades, para la justicia, para la equidad. Y esas leyes te dicen no robes, no mates, no atropelles. Pero no hay ninguna ley, no hay ninguna filosofía que nos diga ama a tus enemigos. Solamente el mensaje de Cristo Jesús. Porque va mucho más allá. Y a lo mejor hasta nos puede sonar así como chocante. ¿Cómo que ames a tus enemigos? ¿Cómo que pidas por los que te maldicen? Sí, nos suena chocante. ¿Sabes por qué nos suena chocante? Porque somos seres humanos, egoístas, pecadores. Tenía que venir alguien del cielo a decirnos esto, a mostrarnos un camino más sublime, mucho más alto. El camino de Jesús. Hay un cantante cristiano, se llama Phil Wickham en inglés, compuso una canción que se llama The Jesus Way, el camino de Jesús. No hay versión en español, a lo mejor la traduzco uno de estos días porque me gusta mucho y la canción dice así: si tú me golpeas, yo te abrazo. Si tú me insultas, yo te bendigo. Si tú me maldices, yo oro por ti, porque escojo el camino de Jesús. Escojo el camino de Jesús. Vamos a estudiar la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, buen Señor, por este mensaje que hoy nos vas a dar. Desafiante, ayúdanos a hacerte caso. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16 al 17. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar, y Dios dará vida al hermano, si se trata de un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y por ese pecado no digo que se deba orar. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Este es un texto complicado. ¿Qué es eso del pecado de muerte? Vamos a dejar esa pregunta para mañana. Si quieres responder esa pregunta, espérate a mañana. El día de hoy nos vamos a concentrar en otra pregunta que también surge de este pasaje. Dice el texto, lo voy a leer en la Reina Valera. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pida por él y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. La pregunta aquí es, cuando Juan está diciendo, si alguno ve a su hermano cometer pecado, cuando dice hermano, ¿se refiere a hermano en la fe, a un cristiano?
En el griego a veces se podía usar la palabra hermano para referir a alguien de la comunidad, independientemente de si era de la iglesia o no, si era cristiano o no. Los estudiosos de la Biblia debaten en lo que esto significa. ¿Será que está diciendo, si ves a tu hermano en la iglesia, a un hermano en Cristo, cometer un pecado, ora por él? Y la pregunta surge sobre todo porque después dice el texto, pide por él y Dios le dará vida. Aquí la pregunta es, ¿a quién le dará vida? ¿Al pecador que cometió el pecado o al cristiano que ora por él? A ti que estás orando por el que cometió un pecado. Los estudiosos en la Biblia tampoco se ponen de acuerdo. Todo este texto es de difícil interpretación. Tampoco se ponen de acuerdo en lo que significa el pecado de muerte. Mañana hablaré de eso. Pero entonces, pensando en diferentes opciones, permítanme pensar en varias opciones de lo que esto puede significar y aplicarlas a nuestra vida. Tengo mi propia interpretación favorita y voy a explicar cuál creo que es. Pero ya que es un pasaje difícil, y la verdad es que estudiosos en la Biblia, gente muy sabia, muy conocedora, y también cristianos que aman a Dios, no se ponen de acuerdo en esto, así es que vamos a tratar de encontrar varias enseñanzas. Vamos a ellas. Número 1. Nos enseña este texto que oremos por aquellos que han pecado. En general, independientemente si se trata de un cristiano de la iglesia o de uno que no es cristiano, la Biblia nos enseña a orar por los pecadores, orar por los que han pecado, orar porque todos somos pecadores. En vez de juzgar, ¿qué es lo que hace el ser humano por naturaleza cuando ves a alguien que comete errores? Juzgamos. Y nos gusta hacer eso, nos gusta juzgar a otros por sus pecados porque nos hace sentir mejor, como diciendo, no estoy tan mal, yo soy mejor que él. Tu suciedad me hace ver más limpio, qué bueno que estás sucio. No, mi amado hermano, eso no es la actitud cristiana, eso no es el camino de Jesús. That's not the Jesus way. Ese no es el camino de Jesús. El camino de Jesús es orar por aquellos que han caído. En vez de juzgar, en vez de hacer leña del árbol caído, nos gusta hacer leña del árbol caído. Alguien se equivoca, lo juzgamos, lo pisoteamos. Últimamente se ha sabido de líderes cristianos. Cuando digo últimamente me refiero a los últimos años. Y bueno, y si estudiamos la historia, los últimos siglos, líderes cristianos, pastores, cristianos famosos que caen en pecado. Y me refiero a cristianos, porque también sabemos de muchos charlatanes y falsos profetas y falsos cantantes que de pronto caen en pecado y pues sí, se descubre que son lobos vestidos de oveja. Pero estoy hablando de cristianos, gente de Dios que se equivoca y caen, pastores que cometen algún pecado, dejan el pastorado y que creo yo, por supuesto, que hay una categoría de gente que sí es cristiana, sí son siervos de Dios que se equivocan porque somos imperfectos. Y ahora con las redes sociales, por eso digo últimamente, pues todo el mundo se los come. Y todo el mundo se cree con derecho de grabar videos y hablar de su vida privada y decir esto y lo otro. Y no estoy diciendo que todo aquel que hable de un pastor que cayó está mal, porque pues sí hay que hablar de eso también, para cuidarnos a los que somos pastores, para enseñarnos, que nos sirva de ejemplo, pero muchas veces se hace con este afán muy de chisme, la verdad. Muy de programa de chismes, de espectáculo, al estilo, y perdón que diga nombres, al estilo Pati Chapoy, pero cristiano hablando de un pastor y no me parece que siempre esté correcto hacer eso. Haciendo leña del árbol caído. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios no hace eso. También muy poéticamente dice que Dios no apaga el pábilo humeante. Y se refiere a eso. Aquel que es débil, aquel que ha caído, Dios no lo va a apagar. Alguien que tiene su llama encendida y se va disminuyendo, se va apagando porque se enfría por su pecado. Dios no va a venir a apagarlo. Dios va a venir a encenderlo, a perdonarlo. Es lo que quiere Dios, que regrese al camino. Oremos por aquellos que han pecado, mis amados hermanos. En vez de juzgar, en vez de pisotear, en vez de chismear. Sí, aprendamos del ejemplo, sí enseñemos que todos somos capaces de caer. Creo que muchos de los líderes, pastores, cristianos que caen es porque no le rindan cuentas a nadie. Llegan a un grado de fama, de reputación, donde nadie se siente con la autoridad de decirles, te estás equivocando. Son tan famosos. Por eso últimamente yo me he vuelto muy
muy quisquilloso con eso de la fama cristiana. No me parece que esté bien el grado al que ha llegado la farándula cristiana. No digo que no admiremos, por supuesto. Admiramos hombres de Dios y escuchamos gente y pastores, siervos de Dios que Dios usa. Claro que hay miles de personas que quieran escucharlos y claro que hay cientos de miles de personas que han sido bendecidos. Pero de pronto caemos en la idolatría del hombre y nos hacemos daño a nosotros porque no debemos idolatrar a nadie, sino solo dar gloria a Dios. Y también les hacemos daño a ellos porque de pronto los subimos en un pedestal donde no le rinden cuentas a nadie y terminan por caer. Oremos por los pecadores. Número 2, oremos por aquellos que no han creído. Si se trata de gente que no es de la iglesia, gente que no es cristiana, me parece que este texto nos dice, ora por aquellos que no son cristianos. Por eso después dice, y tendrán vida. Oremos por aquellos que no conocen a Cristo. Yo estoy seguro que todos tenemos 1, 2, 3, 5 personas a nuestro alrededor que no han creído en Cristo Jesús. Y el primer paso es interceder por ellos. Dice un dicho, antes de presentarle a Dios a tus amigos, preséntale tus amigos a Dios. Háblale a Dios. Señor, te pido por este compañero de trabajo, por este familiar, por mi papá, por mi mamá, por mi primo, por mi hijo, por mi hija, por mi hermano, por mi esposo. Toca su corazón. Ayúdame a dar buen testimonio, a tener las palabras para invitarlo a ti, Dios mío. Ora por aquellos que no han creído, mi amado hermano. Y tercera enseñanza, oremos por aquellos que nos han ofendido. Termino como empecé este devocional. Se trata de pedir por aquellos que se han constituido nuestros enemigos. Por aquellos que a lo mejor nos han ofendido, quizás en la iglesia, quizás se trata de un hermano de la iglesia. Probablemente es compañero de trabajo, compañero de escuela, familiar. Y también en la iglesia pasan esas cosas, conflicto. ¿Qué hacemos? ¿Nos tomamos venganza, odiamos en secreto y guardamos una raíz de amargura y rencor en nuestro corazón? No, pidamos por ellos, perdonemos, oremos. Ese es el camino de Jesús. That's the Jesus way. Oremos por los que han pecado en general. Oremos por los que no han creído, para que crean, para que Dios nos use. Y oremos por aquellos que nos han ofendido, para que Dios nos ayude a perdonar. No es fácil, pero es el camino de Jesús. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Te pido bendición para todos mis hermanos. Ayúdanos a vivir en tus caminos. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.